Cada hombre iba cubriéndose la cabeza y subieron llorando mientras avanzaban. Y alguien le avisó a David, diciendo, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Señor, te ruego que conviertas en necedad el consejo de Ahitofel. Y sucedió que cuando David llegó a la cima del monte, donde adoraba a Dios, he aquí que Usai, el arquita, salió a su encuentro con su manto rasgado y tierra sobre su cabeza. A quien David le dijo, si vienes conmigo, entonces serás una carga para mí. Pero si regresas a la ciudad y le dices a Absalón, seré tu siervo, oh rey, como he sido siervo de tu padre hasta ahora, así también seré ahora tu siervo. Entonces podrás, por mí, frustrar el consejo de Ahitofel. ¿Y no están allí contigo Sadoc y Abiatar, los sacerdotes? Por lo tanto, así será. Todo lo que escuches de la casa del rey, se lo contarás a Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Mira, ellos tienen allí con ellos a sus dos hijos, Ahimaas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar. Y por medio de ellos me enviarás todo lo que puedas escuchar. Así que Usai, amigo de David, llegó a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Padre, te pedimos que bendigas la lectura, la escucha y la exposición de tu palabra. Lléname de tu espíritu. Envía el bálsamo sanador de Galaad. La Biblia dice que enviaste tu palabra y tu palabra lo sanó. Bendice a tu pueblo con sanidad solo por estar en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Santos de Dios, voy a tratar de hacer más corto el resumen porque tenemos trabajo que hacer. Amén. La última vez que estuve aquí, amén, hablamos sobre la huida de David de Jerusalén. Recuerden, él estaba huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón venía y estaba tomando el control. Un mensajero llegó a David y le dijo que todo Israel estaba con Absalón. Así que David sale de la ciudad. No quería someterla a un asedio, a la guerra, y que muriera mucha gente y la ciudad fuera destruida. David dijo, escuchen, yo simplemente me voy a ir. David se lleva a todos sus siervos. Amén. Deja a 10 concubinas en el palacio. Hablamos de cómo David fue abandonado por su propia gente, pero Ittai, un amigo gentil de David, no quiso dejarlo solo. Él estaba diciendo más o menos las mismas palabras que Ruth, amén, la bisabuela de David, que no dejaría a David salvo por la muerte. Hablamos un momento sobre Ittai y nos retamos unos a otros a que necesitamos ser como Ittai. Necesitamos ser leales, amén, a alguien. También hablamos sobre el arroyo de Cedrón, si se acuerdan. El lugar de sufrimiento, el lugar de juicio. Amén. Mucha gente cruza ese arroyo. Amén. Pero es un arroyo que al final obra para nuestro bien. También hablamos de Sadoc, que tenía muchas ganas de estar con David, pero David, amén, lo necesitaba en otro lugar. Y él tenía un corazón de siervo para estar donde David lo necesitaba en vez de donde él quería estar. Esta noche queremos retomar en el versículo 30 del capítulo 15 y el título de este mensaje es La huida de David, parte 3. Y deberíamos tener como 5 o 6 puntos en este mensaje. Y vamos a ir avanzando y moviéndonos hasta que se nos acabe el tiempo, hasta que se acabe el tiempo. Te voy a dar 5 cosas que David hizo mientras sufría y mientras huía de Absalón, que realmente tocaron el corazón de Dios. 5 cosas que hizo David. Y quiero decirte que te convendría tomar notas. Te convendría, si no tienes una pluma, tomarle foto a los puntos conforme vayan saliendo. Porque esta palabra te va a distinguir aquí mismo. Esta palabra va a ser una gran bendición, no por mí, sino por lo que revela la Biblia. Amén. Que puedas conducirte de tal manera, incluso en los peores momentos. Incluso en tiempos de juicio y castigo. Que puedas conducirte de tal forma que Dios apenas pueda evitar bendecirte. Te lo digo, esto es, de verdad, esto es todo, y David está operando en esto. Y David conoce el corazón de Dios. Como un niño conoce el corazón de sus padres.
saben exactamente qué decir, qué hacer para hacer sonreír a mamá o para que les dé algo. Amén. Omar tiene su manera con mi esposa. Amén. Le pidió algo. Amén. Si ve que ella no parece que le va a decir que sí, se le acerca mucho. Estoy hablando de que se le pone justo en la cara y pone esa sonrisita con su hoyuelo y le dice, sí, mamá, ¿sabes a lo que me refiero? Y de alguna manera, cuando yo le hago eso a Chantel, no me funciona tan bien, ¿sí me entienden? Trato de poner todas las sonrisas, el ambiente, mostrar todos mis dientes, ¿saben a lo que me refiero? Pero los niños tienen su manera con sus padres. Y no es nada en contra de ella, porque me han dicho que las niñas tienen el mismo tipo de poder de persuasión sobre mí, ¿ves? Así que vamos a ver estas 5 cosas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la primera cosa que David, aleluya, que David hace, amén, mientras huye, que llama la atención del Señor? Número 1, David lloró. David lloró. Nunca lo creerías, pero un hombre de Dios llorando o una mujer de Dios llorando toca el corazón del Dios Todopoderoso. Y voy a estarme moviendo un poco de mis notas. Siento que esta noche quiero dejarme llevar. La Biblia nos dice, amén, y en otro lugar, que así como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. Hay una ternura paternal en el corazón de Dios cuando se trata de sus hijos. Y así como tú, cuando ves a tus hijos llorar, eso te mueve por dentro. No sé tú, pero a mí me afecta mucho, amén, cuando los veo llorar, amén, ya sabes, excepto cuando yo soy el causante de su llanto, claro, pero aún así me duele, ¿verdad? Mira conmigo el versículo 30. La Biblia dice que mientras David huía, David subió por la cuesta del monte de los olivos y lloró. Mientras avanzaba, lloraba mientras caminaba. Está huyendo, está corriendo. Está tratando de escapar, pero va llorando y sollozando mientras se va. Mira. Como dijo Mike el martes pasado, tenemos que entender que los hombres de verdad también lloran. Así es. Y los hombres de Dios que están aquí, si no han tenido un buen llanto, hermano, ya les toca uno. Amén. Muy bien. Nos han enseñado que, amén, como hombres, no debemos llorar, pero les voy a decir, amén. Muchas veces, el diablo hace eso porque sabe que nuestras lágrimas son un arma secreta con el Padre Dios. Si nosotros, al derramar una lágrima, podemos mover a Dios de una manera increíble, como hemos visto. Si te criaron para nunca llorar, entonces te falta, amén, algo que puede mover a Dios a tu favor. David lloró, ¿me entiendes? Y Jesús lloró. Así que los hombres de verdad sí lloran, ¿sabes a lo que me refiero? Las lágrimas son muy importantes para Dios, especialmente cuando hay niños pasando por situaciones difíciles, ya sabes. Aquí mismo David está llorando, lágrimas de dolor, lágrimas de arrepentimiento. Así que cuando estamos pasando por momentos difíciles y lloramos, y es un llanto de tristeza, o cuando hacemos algo mal y estamos siendo corregidos y lloramos lágrimas de arrepentimiento. Amén, Dios va a mirarnos desde arriba. La Biblia dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Alguien diga, quebrantado. Un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, tú no despreciarás cuando tu Dios, allá en el cielo, te ve quebrantado, hecho pedazos, llorando y sollozando. La Biblia dice que ese espíritu quebrantado, ese corazón contrito, ese corazón roto, amén, Dios no lo puede despreciar. Esa palabra, despreciar en hebreo es. Él no puede darle la espalda, no puede rechazarlo. Es como un buen padre, amén. No puedes simplemente escuchar a tu hijo sollozando y llorando y darle la espalda como si no te importara. ¿Sabes? Eso llama su atención. Él nos mira cuando nos escucha llorar, ya sabes.
A lo largo de toda nuestra Biblia, tenemos ejemplos de eso en las Escrituras. La Biblia nos dice, amén, en el Salmo 56:8. Mira lo que dice. Tú cuentas mis huidas, pon mis lágrimas, ¿en dónde? En tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El salmista dice que cada vez que lloramos, Dios toma algunas de nuestras lágrimas y las guarda en una redoma. Él tiene un cuarto lleno de tus lágrimas, ¿de acuerdo? Él no solo tiene una redoma llena de tus lágrimas, sino que escribió amén cuando estabas llorando, porque estabas llorando, amén, en su libro especial. Así de mucho, amén, le importamos. Me atrevería a decir que no hay nadie en este planeta que se preocupe por tus lágrimas tanto como el Dios Todopoderoso. ¿Alguien me escucha aquí adentro? Porque nadie está guardando mis lágrimas en una redoma, nadie está escribiendo cada vez que lloro. ¿Sí me entienden? Y yo pienso que tuve una mamá que me amaba, tengo una esposa que me ama, amén. Pero siempre hay alguien que te ama más que todos los demás en el planeta, y ese es el Dios Todopoderoso, amén. Él te ve llorando, hermano, cuando esa almohada está mojada, amén, de lágrimas. Reconoce que tu Padre allá arriba te está mirando con amor, amén. Si lo hace, de verdad lo hace. La Biblia dice que David lloró mientras iba en su camino. Amén. Y ese llanto llama la atención del Dios Todopoderoso. Las lágrimas de los santos significan mucho para Él. De hecho, amén, aleluya, cuando estás pasando por algo. Y si empiezas a llorar de corazón, con dolor y arrepentimiento, tus lágrimas incluso pueden cambiar la mente de Dios. Amén. Cuando Dios ya ha decidido un curso de acción en tu situación particular, cuando Él ya lo ha decretado en el cielo. Amén. Él te ama tanto y le importa tanto, amén, lo que sientes, que puede revocar un decreto, amén, por tus lágrimas. Vemos esto en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. En el versículo 3, cuando Dios le dijo a Ezequías, Ezequías, pon tu casa en orden porque estás a punto de morir, ¿ves? Y Ezequías empieza a orar en el versículo 3. Te ruego, oh Señor, acuérdate ahora de cómo he caminado delante de ti. En verdad, con un corazón perfecto, he hecho lo que es bueno ante tus ojos. Y todas esas palabras no significaron tanto para Dios como lo que pasó después. La Biblia dice que Ezequías lloró amargamente. ¿Ves lo que te digo? Porque a veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Si me entiendes, Dios mira más el corazón que lo que escucha tus palabras. Amén, es el corazón detrás de eso, y la Biblia dice. Cuando Ezequías se quedó sin palabras para demostrarle a Dios que merecía que le diera más años, lo único que hizo fue llorar. ¿Alguna vez te has quedado sin palabras delante de Dios? ¿Alguna vez has estado orando y simplemente le dices a Dios, no sé qué más decir en esto, y es solo que, simplemente, y solo lloro, si me entiendes? Y a veces ese gemido en el espíritu, ese llanto en lo natural, las lágrimas corriendo por tus mejillas y el suspiro en tu corazón, aleluya, ese Espíritu Santo intercediendo sin palabras, eso significa más para Dios que cualquier otra cosa. Y Ezequías lloró mucho. Y la Biblia dice que sucedió antes de que Isaías saliera del patio del medio. Isaías había venido a dar el mensaje y ya se iba. Y antes de que realmente saliera de la casa de Ezequías, la palabra del Señor vino a él diciendo, regresa. Y dile a Ezequías, el capitán de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David. Tu padre, he escuchado tu oración, pero mira lo que dice. He visto tus lágrimas. Hay alguien llorando aquí que necesita escuchar estas 5 pequeñas palabras. He visto tus lágrimas. Nunca pienses que lloras solo. He visto tus lágrimas. Y aunque ya he decidido y decretado que tienes que poner tu casa en orden, porque, amén, me vas a encontrar aquí en un momento porque he visto tus lágrimas. Mira, yo te sanaré. Oh, alguien tiene que emocionarse por eso. Yo te sanaré. Y al tercer día subirás a la casa del Señor. Estabas en condición crítica, pero voy a hacer una obra, amén,
tan maravillosa y tan poderosa que después de 3 días te voy a quitar el soporte vital. Te voy a sacar de terapia intensiva y después de 3 días vas a estar de regreso en la casa del Señor. Vamos, alguien, denle gloria a Dios. Amén. Sí, hermanos, a Dios de verdad no le gusta cuando su pueblo llora así. Eso le llega al corazón. Eso toca su corazón. De verdad no le gusta cuando su pueblo llora. Y solo voy a decir esto, amén, como un comentario aparte. Si a él no le gusta que sus hijos lloren, entonces más te vale no andar haciendo llorar a sus hijos. Porque él va a tratar contigo. Él va a tratar contigo. Pisa con cuidado cuando trates con los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Trata con cuidado. No andes rompiéndoles el corazón ni haciéndolos llorar así. Mira, hermano, escucha. Porque si alguien le hiciera eso a mis hijos, yo ya no aguantaría eso. Así que solo imagínate al Altísimo. Pero Dios actúa, amigos. Y la Biblia dice en las bienaventuranzas, en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cada vez que él ve a sus hijos lamentándose, llorando, derramando lágrimas, créeme que el consuelo ya viene en camino, ya viene en camino. Él nunca va a dejar que llores sin consolarte. ¿Sabes a lo que me refiero? Tú eres su hijo y eres su hija. Mira, me encanta el Salmo 30, versículo 5, y trata todo sobre nuestras lágrimas. Dice, aleluya, porque su enojo dura solo un momento, pero en su favor está la vida. Reconoce que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría, dulce alegría, una alegría indescriptible. Oye, el gozo del Señor es nuestra fuerza. La alegría llega en la mañana. Sí, sí, sí. Puede que llores durante la noche, pero cuando termine la noche, papá ya llegó y te tiene en sus brazos. La alegría llega en la mañana. Él tiene que actuar cuando su pueblo clama a él. El problema es que su pueblo ya no clama. Tienes que ponerte de rodillas. Y tienes que ir con papá como si él fuera el único que puede arreglar esto. ¿Está bien? Vamos con todos los demás para que arreglen esto y aquello. Es momento de ir con papá. ¿Sí me entiendes? Aquí hay algunos matrimonios por los que hay que llorar. Por los que hay que llorar. Hay algunos hijos perdidos por los que hay que llorar. Hay algunas hijas. Amén. ¿Cómo vas a orar por el alma de tu hija sin derramar una lágrima? Por ellas hay que llorar. Hay algunas mamás y papás por los que hay que llorar. Hay situaciones que lo necesitan. Escuchen, nuestra gente, y lo que está pasando con los hebreos, por eso hay que llorar. Eso tiene que ser llorado. Así como lloramos en la vigilia de oración, lloramos sobre la alfombra, lloramos en el altar. Por eso hay que llorar. Algo no va a cambiar hasta que lo lamentemos de verdad. Tenemos que rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras. Recuerdo un día en que lloré por mis finanzas. Tú dices, pastor, sí, así fue. Escucha, déjame decirte algo. Escucha, cuando estés harto de estar harto, vas a aprender a llorar. Eso. No es más que muerte cuando un hombre de Dios se cansa. Cuando llega al final de sí mismo. Porque hay muchos hombres que son autosuficientes, independientes, quieren hacerlo todos solos. Pero Dios está tratando de llevarte a un lugar donde estés cansado. Mira, eres demasiado fuerte. Eso no es lo que Él quiere a alguien quebrantado. Déjame mostrarte cómo se ve eso. Él quiere a alguien quebrantado. Él quiere a alguien quebrantado. Dios, acabo de...
Él quiere a alguien quebrantado. Y me acuerdo de hacer eso, hermano. No podía pagar las cuentas, no podía hacer nada, y simplemente nada me salía bien, hermano. Todo el dinero entraba, pero parecía, amén, que tan rápido como entraba, se iba. Como si hubiera un hoyo en el fondo de este balde. Y tuve que llorar por eso. Tuve que llorar por eso. Y te preguntas, ¿por qué Dios me haría llorar por eso? Mira, porque cuando lloras, algo le pasa a tu corazón. Se abre. Ahora está quebrantado. Está listo para recibir. Hasta que no llores, ni siquiera estás listo para los cambios que Dios quiere hacer. Él ya sabe la respuesta al problema con el que estás luchando. Pero tú no estás listo para recibir la solución. Hasta que estés quebrantado. ¿Ves? Hasta que hagas como esos niños cuando no pueden arreglar ese juguete y se lo dan a papá. Dicen, papá, hazlo tú. Yo lo rompí. ¿Ves? Un buen llanto, un buen llorar. ¿Sabes? Y ese llanto toca el corazón del Dios Todopoderoso. De hecho, lo toca tanto. Él está tan preocupado por nosotros, por no llorar en esta vida. ¿Sabes? Él está tan preocupado por nosotros, por no llorar, que en la vida venidera, una de sus mayores promesas en la vida venidera, de todas las cosas que Él nos diría en la vida venidera, que nos daría y nos bendeciría con ellas, o sea, de todas las cosas. En Apocalipsis, escucha, pude haberlo puesto muchas veces, pero en Apocalipsis 7:17, mira lo que dice, porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará. Apocalipsis 7:17. Si pueden poner el audio, pero lo voy a leer. Y el Cordero los guiará a fuentes de aguas vivas, y mira lo que dice, fíjate que tan preocupado está, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Este es su corazón respecto a tus lágrimas. Él quiere que estés en un lugar donde ya no llores más. Mira, te puedo llevar a otras escrituras. Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni más tristeza. Y lo vuelve a decir. ¿Sabes? Cuando Dios dice algo dos veces en un solo versículo, es porque realmente le importa. Ya no habrá más llanto, dice. Por eso te voy a tener aquí. Y para algunos aquí, parece que el llanto nunca va a terminar. El diablo es un mentiroso. ¿Entiendes lo que te digo? Mi padre es un consolador. Y te digo, cuando lloré por esas finanzas, déjame decirte, papá lo arregló. Amén. Tuvo que arreglarme a mí, pero lo arregló. Hey, Dios. Y cuando llores por ese esposo, papá lo va a arreglar. Y cuando llores por esa esposa, papá lo va a arreglar. Y cuando llores por esos hijos, papá lo va a arreglar. No tienes dónde quedarte. Y lloras por tu situación de vivienda. Hola, James. Papá lo va a arreglar, pero tienes que hacerlo. Tienes que llegar a un punto donde ya no puedes más contigo mismo. No puedes ayudarte hasta que llegues ahí. Somos más fuertes cuando estamos de rodillas. Somos más fuertes cuando estamos en debilidad. Es en nuestra debilidad donde somos fuertes. Nuestra fuerza se perfecciona ahí. ¿Ves? Sí, sí. Incluso a su pueblo Israel, Él nos dice a nosotros. Hebreos en Isaías 30:19, porque el pueblo habitará en Sión. Habitarán en Jerusalén. Y cuando llegues ahí, créeme, no llorarás más. Él será muy bondadoso contigo al oír el sonido de tu clamor. Cuando lo escuche, te responderá. Mira, David conoce a Yahweh como muy pocas personas lo conocen. Él conoce el corazón de Dios.
Él sabe qué es lo que mueve a Dios. Algunos de ustedes aquí solo conocen la mente de Dios. Y lo conocen de una manera muy superficial, muy por encimita. Conozcan su corazón. Amén. Vamos, denle gloria a Dios por eso. Amén. Así que David lloró y eso conmovió el corazón de Dios. Ahora él está bajo juicio, está siendo castigado, está pasando por pruebas. Dios lo está castigando, pero su llanto conmovió a Dios. David hizo algo más, ¿verdad? Y esto es muy importante. Tómenle una foto. Anótenlo. Es tan importante porque no lo vemos en nuestros días, ni siquiera entre los cristianos en la iglesia. La Biblia dice que David se cubrió la cabeza. David se cubrió la cabeza. Él tenía la cabeza cubierta. Y esto lo vemos otra vez en el versículo 30. Y David subió por la cuesta del monte de los olivos y lloraba mientras subía. ¿Y qué pasó? Él tenía la cabeza cubierta. Solo detente ahí, cabeza cubierta. Cuando estudias esto, amén, el cubrirse la cabeza en la Biblia normalmente se hacía por vergüenza. Alguien diga vergüenza. Vergüenza. Es una palabra importante. Anoten esa palabra. Vergüenza. Vergüenza. Porque así como tu llanto toca el corazón de Dios, cuando actúas con vergüenza, eso llama su atención. Te puedo decir de dónde lo saqué, Jeremías 14:3. Sáltate el 2, ve al 3. Más o menos te dice cuando los hebreos estaban pasando por eso y Dios les había traído sequía. Fue en un tiempo justo antes de que Babilonia y Nabucodonosor vinieran a llevárselos. Amén. Y la Biblia dice en el versículo 3, y sus nobles enviaron a sus pequeños a buscar agua. Fueron a los pozos y no encontraron agua. Regresaron con sus vasijas vacías. ¿Y cómo estaban? Avergonzados y confundidos. ¿Qué hicieron? ¿Por qué estaban avergonzados? Se cubrieron las manos. Cuando tienes vergüenza, te cubres. No quieres que nadie te vea. No quieres que nadie te vea. Te cubres. En el siguiente versículo, lo reitera en Jeremías, porque la tierra estaba agrietada, pero no había llovido en la tierra. Los labradores estaban avergonzados. ¿Qué hicieron? Se cubrieron la cabeza. Cubrirse la cabeza en la Biblia, en los tiempos hebreos, significaba vergüenza. Alguien diga, vergüenza. Y en el contexto del que estamos hablando, están avergonzados por sus propias acciones. Y lo que tenemos aquí con David en nuestro texto clave de esta noche. David está avergonzado por sus propias acciones y por la situación en la que se encuentra. Y está avergonzado. Muy bien. Esa vergüenza es algo que a Dios le encanta absolutamente cuando la ve en su pueblo. Yo soy esto. Esto te va a bendecir. Suena extraño, porque así de lejos ha llegado el cristianismo moderno. Estamos viviendo en una época sin vergüenza. Una cultura de desvergüenza. Ni siquiera sabemos lo que es. Cuando te digo que él se cubrió la cabeza y lo hizo por vergüenza, tú piensas, bueno, ¿qué significa eso? O sea, ni siquiera sabemos lo que significa. Cuando es una clave, es una característica que, si Dios la viera en ti, él revertiría la maldición. Si tan solo sintieras vergüenza. Pastor, ¿qué significa sentir vergüenza? ¿Cuál es la definición de vergüenza? Voy a saltar un poco de tema, Sambud. Escucha, la definición de vergüenza es un sentimiento doloroso. Cuando haces algo mal, es un sentimiento doloroso. Un sentimiento doloroso de humillación. No debí haber hecho eso. Y me siento mal por haberlo hecho. Soy mejor que eso.
Es un sentimiento doloroso de humillación o angustia causado por la conciencia de un comportamiento equivocado o tonto. Cuando hiciste algo de lo que no te sientes orgulloso. Estamos hablando de la vergüenza. Si Dios te viera actuando con vergüenza, ¿sabes? Eso va a mover el corazón de Dios. David no solo estaba llorando, también se cubrió la cabeza, amigos. Ni siquiera levantó la mirada. Este es el rey, ¿verdad? Se cubrió la cabeza. Este es el ungido, ¿ok? Este es el que, en la época en la que vivía en el planeta, nadie servía a Dios como David lo hacía. Él sirvió bien a su generación. Este es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero qué crees? Él hizo lo incorrecto. ¿Y adivina en qué está operando? Vergüenza. Vergüenza. Si puedes entender la vergüenza, vas a tocar el corazón del Dios Todopoderoso. Otro ejemplo que me vino a la mente sobre la vergüenza fue esta historia del fariseo y el publicano. Ambos eran pecadores, solo que uno tenía vergüenza y el otro no. El fariseo llega ahí y mira, ni siquiera se inclina, ni siquiera mira, solo dice, oh Dios, gracias por mí. Eres un Dios tan sabio por elegirme y yo soy tan grandioso. Pero mira lo que dice la Biblia en Lucas. En Lucas 18:13, y el publicano mira la vergüenza parado a lo lejos. Porque cuando tienes vergüenza, ni siquiera quieres acercarte. Parado a lo lejos. Veamos la vergüenza. La Biblia dice que ni siquiera levantaba los ojos al cielo. Entonces, ¿cómo era su postura si no miraba hacia arriba? Estaba cabizbajo. Hice mal. He pecado. Vivimos en una cultura, amigos, donde la gente hace mal y no siente vergüenza. No hay ningún tipo de cobertura. No hay ningún tipo de cobertura. No caminan despacio. No dicen, lo siento, nada de nada. Y no es ante los hombres por quienes deberías sentir vergüenza. Es el Dios Todopoderoso. Te comportas diferente delante de Él cuando sabes que la regaste. La iglesia, llegamos con orgullo. Participamos en el pecado justo después de maldecir, justo después de mentir, justo después de desear, justo después del adulterio. Entramos y queremos aparentar. Eso hace que el corazón de Dios se aleje. Pero si entraras, la volví a regar. Ni siquiera era mi intención, Padre. Yo solo. Estoy en el altar. Yo solo. Vergüenza. Una de las características del diablo, amigos, es sobarle la vergüenza a la humanidad. Eso es lo que él quiere hacer. Miren, la primera vez que pecamos en ese jardín, en cuanto llegó el pecado, llegó la vergüenza. Cuando Adán y Eva pecaron, llegó la vergüenza. Y cuando Dios llegó, ¿qué hicieron? Salieron corriendo, intentaron ponerse hojas de higuera, de todo. Vergüenza. Y esa era la respuesta correcta ante nuestras faltas y nuestras transgresiones. Pero el diablo, amigos, el diablo quiere quitarle la vergüenza a la humanidad. Quiere que actuemos de cualquier manera en contra de nuestro Dios y en contra de las leyes de Dios. Y que andemos con la cabeza en alto como si no hubiéramos hecho nada malo. Tenemos a los peores pecadores en nuestra cultura. Las estrellas de cine más grandes, con la cara en todas las cámaras, siempre hablando.
cuando en los tiempos bíblicos estarían escondidos en alguna cueva por temor a la ira del Dios Todopoderoso. Se me ocurre algo que podría mencionar ahorita. ¿Tú crees que ella estaría en la tele ahorita? Había vergüenza bíblica. Estamos viviendo en una época, amigos, de desvergüenza, con la conciencia tan cauterizada que ya no sentimos el dolor, la humillación de hacer el mal, ¿verdad? Y en Jeremías 6:15, Dios habla de eso. Ya pasamos por esto antes en Jeremías, justo antes del juicio. Mira, justo antes del juicio, vas a tener una cultura sin vergüenza. Por eso el fin está cerca. Vas a tener una época de desvergüenza justo antes del juicio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así era en Jeremías. ¿Todavía están despiertos para entonces? En Jeremías 6:15, mira lo que dicen. Dios dice, ¿se avergonzaron cuando cometieron abominación? No, eso significa no. No se avergonzaron en lo absoluto. Ni siquiera podían sonrojarse. Ya ni siquiera se sonrojan. Por lo tanto, caerán junto con los que caen. En el momento en que los visite, serán derribados, dice el Señor. Dios dijo, yo vengo y voy a juzgar, y ellos van a caer. No tienes vergüenza por todas las cosas que haces. Voy a tratar contigo, dijo Dios. Eso es lo que dijo Dios. Eso es lo que dijo Dios. Sin vergüenza. Miren, para nosotros los cristianos, amén, necesitamos saber que Dios puede retener bendiciones de nosotros por falta de vergüenza. Cuando hacemos mal y no lo reconocemos y no sentimos ningún tipo de, ya saben, culpa por eso. Jeremías 3:3, por eso las lluvias, mira lo que dice, por eso las lluvias han sido, ¿qué? Retenidas las lluvias. Esas son las bendiciones. Esa es la lluvia que permite que los cultivos crezcan, que permite que haya comida en la casa, que permite que haya dinero en la cartera. Esas son las bendiciones. Él dijo que retuvo las lluvias. Y no ha habido lluvia tardía. ¿Por qué? Porque tienes frente de ramera. Pastor, ¿qué es frente de ramera? Que vas a andar por todo el pueblo acostándote con todos y mirando a la gente directo a los ojos sin tener vergüenza. Te digo, yo tengo algo para eso. Tengo algo para eso. Sin bendiciones. Sin lluvia. Sin favor. Por no tener vergüenza. Si puedo enseñarte algo en este punto, está bien. Recuerda, Dios te está mirando. Está bien. Y cuando hagas algo mal, actúa como si hubieras hecho algo mal. Ahora, no tienes que vivir en condenación. Pero justo después de que peques, no te pongas en modo feliz. Por lo menos deja que Él te vea lamentarte un ratito. Deja que te vea cabizbajo por un momento. ¿Sabes? Yo crecí, amigos, y el dicho era este. No hay vergüenza en mi juego. ¿A poco no decían eso? Eso nos lo programaron. ¿Ves? Eso nos lo programaron. Así que cuando nuestra gente comete adulterio, fornica, cuando se embarazan fuera del matrimonio, cuando se visten de manera indecente, cuando se emborrachan, cuando se drogan, cuando le venden drogas a su propia gente, cuando están parados en la esquina en chanclas sin trabajar y ya son hombres adultos, no hay vergüenza. En aquellos tiempos, escuchen, estoy hablando de hace apenas 20, 30 años, llegaban. Y si eras un idiota o cumplías con las condiciones mencionadas, te avergonzaban. Estoy tratando de mostrarles cómo se ha ido perdiendo eso, amigos. Y. Es una estrategia. Es una estrategia directamente de Lucifer mismo.
Así que David conoce a Dios. Y David lo sabe. Si solo le demuestras a Dios que estás arrepentido llorando y que sientes vergüenza cubriéndote la cabeza y con la postura de tu cuerpo, Dios te va a bendecir por eso. Eso va a hacer que su corazón cambie de estar en tu contra a estar a tu favor. ¿Sabes? Porque Dios va a mirar hacia abajo y va a decir, esa es la respuesta correcta. En Isaías 61:7, y vamos a pasar al siguiente punto, Él dice, si tan solo tuvieras un poco de vergüenza, Él dice, por tu vergüenza, vas a recibir el doble. La falta de vergüenza seca la bendición. Un poco de vergüenza, te voy a dar el doble. Es simplemente tener el corazón correcto con Dios. Nunca querrías que tus hijos, después de chocar tu carro, y ni siquiera se suponía que debían estar manejando, llegaron a la casa felices diciendo, ¿qué hay de cenar? ¿Qué hay de cenar? ¿Sabes qué? Tengo dos opciones, un sándwich de nudillos y un po' boy. Todo. Está bien, está bien. Ahora, ¿entienden cómo les gustaría que su hijo llegara a la casa después de hacer eso? Denle el mismo beneficio de la duda. Vamos, denle gloria a Dios. Amén. Aquí va la siguiente. Tenemos que avanzar un poco más rápido. La Biblia dice que David iba descalzo. Y sé que gramaticalmente debería decir pies descalzos, pero yo digo descalzo, porque así lo dice la versión King James. David iba descalzo. Esto es otra cosa que hace David, que deja a Dios boquiabierto. Te lo digo, es casi como si David tuviera una lista y estuviera intencionalmente conquistando a Dios, enamorando el corazón de Dios, ¿sabes? Y podemos aprender muchísimo de él. La Biblia dice, y David subió por la cuesta del monte de los olivos y lloraba mientras subía. Llevaba la cabeza cubierta. ¿Y qué más? Y fue descalzo. Vamos a detenernos ahí. Esto está buenísimo. Cuando busqué sobre la gente que iba descalza en la Biblia, amén, siempre era algo bueno. De acuerdo, si las lágrimas significan dolor, cubrirse la cabeza significa vergüenza, entonces, ¿qué significa ir descalzo, pastor? Significa humildad. David le está diciendo a Dios, no soy nada ante tus ojos. Así que voy a quitarme estas cosas que me separan de la tierra, porque soy polvo en tu presencia. No hay diferencia entre yo y el polvo. Cada vez que Dios se manifestaba, muy bien, ya fuera como una teofanía, que era una imagen preencarnada del Señor, ya fuera en Josué o en Moisés con la zarza ardiente. El Señor siempre les decía, muchachos, cuando Él se manifestaba, decía, que quítense los zapatos, más les vale quitárselos, quítenselos. Porque cuando te veo, no eres diferente de esa tierrita que te rodea. Porque de ahí te formé y soplé vida en ti. Pero quítate los zapatos. Quítate los zapatos. ¿Está bien? Quítate los zapatos. Es humildad. David está actuando con dolor, vergüenza, pero también está actuando con humildad. En el Salmo 51:17, solo cubrimos parte del versículo. La Biblia dice que los sacrificios de Dios son, ¿qué? Un espíritu quebrantado, pero no solo un espíritu quebrantado y ¿qué más? Y un corazón contrito. Ese corazón contrito significa un corazón humilde. Un corazón humilde, un corazón que es sencillo y totalmente opuesto al orgullo. No soy nada, soy polvo, soy tierra. Lo siento, he hecho mal, siento vergüenza y no soy nada. Caminando descalzo, este es el rey de Israel.
Pero la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito. Él no puede rechazar la humildad. La humildad, cada vez que se practica, llama la atención de Dios. El orgullo también llama su atención. Pero en el libro de Job, Él está pendiente de todos los que son orgullosos y los humilla. Es como ese jueguito en Sobiso gatitón que solían tener cuando esas cosas salían de repente. ¡Pum! Eso es lo que Dios hace en el cielo. Quien quiera que se ponga orgulloso, yo soy el mero mero. ¡Pum! No, no lo eres. ¡Tum, tum! ¿Está bien? Así que el orgullo llama la atención de Dios para humillar. La humildad llama la atención de Dios para exaltar, para bendecir. ¿Está bien? Conocemos las Escrituras. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte a su debido tiempo. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Antes del honor está la humildad. Te estoy revelando las leyes del reino, y David está muy familiarizado con las leyes del reino. Él sabe que Dios lo está juzgando y que el reino le está siendo quitado justo delante de sus narices. Amén. David dijo, escuchen, voy a pelear en lo celestial. Voy a llorar y sé que Él vendrá a mi rescate. Voy a estar arrepentido y avergonzado y sé que Él me va a dar el doble. Voy a ser humilde y sé que Él va a tener que exaltarme porque su palabra no puede romperse. Tenemos principios aquí en la tierra. ¿Está bien? Lo que sube tiene que bajar. Hay principios en el cielo. Lo que baja tiene que bajar. Te lo digo, hermano. Y David sabe esto. Él está operando bajo Dios. ¿Sabes? La Biblia dice en Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, que vive fuera del tiempo, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar alto y santo. Ahí es donde habito, en la eternidad, en un lugar alto y santo. Escucha, los ángeles. Él tiene que humillarse para contemplar el cielo. La Biblia dice que Él está por encima de los ángeles. Pero no solo habita por encima de los cielos, sino que también habita con alguien más junto a Él. También con aquel que tiene un espíritu contrito y humilde. No solo estoy en la eternidad, sino que si alguien se humilla, ahí me encontrarás justo a su lado, con ellos, caminando. Oye, Dios, ¿para qué? Para redimirlos. Para redimirlos. ¿Ves? Para levantarlos, para darles vida de nuevo. ¿Ves? Este es un principio espiritual, que si estás pasando por momentos difíciles, cualquier problema, tristeza, castigo o juicio del Dios Altísimo, llora, avergüénzate, humíllate. Pero eso no es todo, eso no es todo. Aquí va el número 4. ¿Están listos para el número 4? ¿Están listos para el número 4? Así es como vas a salir del castigo. Así es como vas a recibir bendición. ¿Verdad? David oró. David oró. Muy bien. Este cuate es un técnico en lo espiritual. Te lo digo, hermano. En el siguiente versículo, el versículo 31. Y alguien le dijo a David, Aitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Señor, te ruego, convierte el consejo de Aitofel en necedad. Entonces alguien se le acercó a David, no se nos dice quién, y le revela a David que Aitofel está metido en esto. Él es parte de la conspiración. Y para los que no saben quién es Aitofel, amén, recuerden, es el abuelo de Betsabé, ¿de acuerdo? Antes era el consejero de David, amén. Aleluya. Haces eso mucho. Está bien, está bien. Vamos a regresar al tema. Bueno, Aitofel era el consejero de David.
Se decía de él que, si recuerdan, pedirle consejo era como consultar los oráculos de Dios. Era como abrir tu Biblia. Podías abrir tu Biblia y simplemente preguntar a Aitofel, ¿verdad? Porque era así de sabio y conocía tanto la palabra de Dios y Dios hablaba a través de él, así de tanto, ¿verdad? Bueno, David lo quemó. Cuando hizo lo que hizo con Betsabé y mandó matar a Urías, ¿cierto? Aitofel se volvió su enemigo. ¿Se acuerdan de eso? Pues Aitofel se fue al equipo de Absalón. Y David apenas se está enterando de eso en el versículo 31 por primera vez. Y él sabe que Absalón no es rival. Absalón en realidad no es un oponente. Es el hijo de David. Él no ha sido nada. No ha hecho nada. David puede darle 3 vueltas antes de que siquiera empiece la carrera. ¿De acuerdo? No es ningún reto. Pero Aitofel es diferente. Ese es el compa de David. Ha estado con David desde el mero principio. Él conoce los altibajos. Si me entienden lo que digo, ya pasó por la cueva, ya pasó por las trincheras. Amén. Y él sí es un rival de peso para David. Mientras que Absalón no es gran cosa. Así que cuando David se entera de Aitofel, eso le cambia el juego a David. Ahora sí está preocupado. Si me entienden lo que digo, y con razón, porque vamos a ver que Aitofel da un consejo tan sabio que, si Absalón no hubiera seguido, David ya no estaría. Porque así de sabio era Aitofel. David supo que estaba en problemas cuando se enteró de que Aitofel formaba parte de la conspiración. ¿Si ven lo que digo? Pero aquí David no se deprime. No se va al hoyo. No pierde toda la esperanza. Amén en el Señor. La Biblia dice que en cuanto David recibe la peor noticia de toda esta situación, la Biblia dice, David oró. ¿Si me entienden lo que digo? Y eso me encanta, me encanta. Parece simple, pero es importante. Muchos de nosotros, en los peores momentos, no oramos. Estamos tratando de averiguar algo, conseguir esto, hacer aquello, mover aquello. Oye, Dios, pon tus 2 rodillas en el suelo, va, ora, va, te lo digo, parece muy sencillo, va, pero esto es material de doctorado, material. David oró porque David dijo, sí, ustedes deberían intentarlo. Pero yo conozco a alguien mejor que ustedes. Eres sabio, oye, pero yo conozco a alguien que lo sabe todo. Él oró, va. Esto está bueno. Cuando puedes orar en un momento de problemas como los que pasó David, cuando puedes orar en un tiempo de juicio y castigo, cuando puedes orar cuando parece que el mismo Dios está peleando contra ti, cuando puedes caer de rodillas y voltear hacia el Dios que te puso ahí. Cuando puedes hacer eso, eres de los pesados. ¿Ves? Muchos, al pasar por algo, se enojan primero con Dios y es con quien menos quieren hablar. Con Dios. David dijo, no, compa, no. Lo que estoy pasando es por mi culpa. Si le hubiera hecho caso, no estaría pasando por lo que estoy pasando. Así que si alguien me va a ayudar, va a ser él. Alzo la vista a los montes, ¿de dónde vendrá? Mi ayuda viene del Señor. David empieza a orar. Él no huye de Dios. ¿Ves? Él sabía que cuando recibió las peores noticias, necesitaba que Dios estuviera más cerca que nunca. Y en Santiago capítulo 4, versículo 8, la Biblia dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Escuchas lo que Dios está diciendo? Tienes que acercarte a Él. Tienes que orar. Mira la oración de David rápido, ¿verdad? Vamos a verla rápido. Él dice, oh Señor, te ruego, convierte el consejo de Aitofel en ¿qué?
en necedad. Déjame decirte porque me gusta la oración de David. Voy a repasar algunas cosas, ¿de acuerdo? Porque tengo que enseñar para todos los que están aquí. Está en mis notas, pero lo voy a mezclar otra vez. Lo primero que veo sobre la oración de David, de lo que quiero hablar, es que su oración era directa. ¿Ves qué directa es la oración de David? Ojalá pudiera mostrártelo. Míralo aquí mismo. Es una sola frase. Y la oración de David es directa pero poderosa. Y hay gente que puede orar todo el día. Y hay otras personas que pueden orar solo una frase. Y esa sola frase de dinamita es más explosiva que ese volumen, la Enciclopedia Británica, de oración que otra persona hizo. David simplemente oró corto. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como si orara, dijera lo suyo y ya, eso es todo. No tienes nada más que decir. De hecho, la mayoría de las oraciones en la Biblia son cortas. Queremos sonar elocuentes y Jesús nos advirtió, hermano. Él dijo, pensamos que seremos escuchados por nuestras muchas palabras. Él ya sabe lo que quieres. Solo quiere que se lo pidas. La manera más corta posible normalmente es la mejor. Fue una oración corta, pero fue una oración ferviente, o sea, que salió de su corazón. Si tuvieras que poner la oración de David en una balanza, pesaría mucho. Sería gadol, sería pesada, llena de corazón. Sería como una esponja empapada de agua. Algunas de sus oraciones son como plumas, son ligeras, no tienen nada adentro, no tienen sustancia, ni siquiera de verdad quieres lo que estás pidiendo. Pero la oración de David era pesada, estaba empapada, digo, de agua, pero estaba empapada de su alma. Él dijo, oh Señor, no tengo a dónde más ir. Él tiene todo mi reino. Ahora él tiene que atacar al caído. Y yo sé lo que el caído quiere hacer conmigo. Oh, Señor, ya sabes, una oración corta, una oración ferviente. Era una oración personal, o sea, que no era nada de eso. Ahora me acuesto a dormir. No era, pongo dulces. No era un rezo. Está bien. Era algo por lo que él estaba pasando. Él escuchó sobre Aitofel y oró por Aitofel. ¿Cuándo vas a dejar de hacer oraciones que no tienen nada que ver con lo que estás viviendo? Dile a papá lo que quieres. ¿Está bien? Era una oración vertical. Él no estaba orando para la gente que estaba a su alrededor. Oh, Señor, te ruego a ti. No me importa quién esté escuchando. No estoy usando palabras rimbombantes. Convierte el consejo de Aitofel en necedad. Nada de escatología, nada de prelímite, premilenial, nada de eso. Necedad. Era vertical. Oró por sí mismo. Oró directamente a Dios. No fue a través de ningún santo ni patriarca. Oh, Señor, te ruego. Esas son las oraciones que mueven el cielo. Vamos, denle gloria a Dios. Amén. Ya casi terminan. Solo unas cuantas más. ¿No? Número 5. Él está moviendo el corazón de Dios. Gente, les digo, Dios está enamorado en este momento. Lo está disciplinando, pero lo ama. Verdad. Así que ese hombre la regó. Está mostrando, por decirlo así, amén, dolor llorando, vergüenza cubriéndose la cabeza, humildad poniéndose, quitándose los zapatos, amén. La regó y después de la humildad, alabó porque recibió unas noticias muy malas.
Y aquí está el número 5, David adoró. Eso es la cereza del pastel. Pudo haberse quedado en el número 1, pero le dio a Dios 5 de esas. Canciones de amor. Simplemente se robó el corazón de Dios. Adoró. ¿Alguna vez cantas la canción del Ruiseñor? ¿Cómo que, pastor, que el ruiseñor es el único pájaro que canta de noche? Adoras en la noche. Adoras cuando está oscuro, cuando las cosas no salen bien, cuando no tienes dinero, cuando tu cuerpo no se siente bien. ¿Adoras cuando perdiste el trabajo? ¿Adoras cuando te dejaron? ¿Cuándo te dijeron tus verdades? ¿Adoras? ¿Por qué estaban hablando de ti? ¿Adoras cuando ellos? David adora en la noche. No estoy hablando de la hora del día. Estoy hablando de las circunstancias que te rodean. Él adora en la noche. Mira, justo cuando menos ganas tienes de cantar. Es cuando más necesitas cantar. Mira lo que dice el versículo 32. Y sucedió que cuando David llegó a la cima del monte, adoró a Dios. Solo detente ahí. Él adoró a Dios. Espera, David. ¿De qué tienes que adorar? Pecaste contra el Señor, cometiste adulterio, mataste a un hombre, le quitaste a su esposa, tu hijo acaba de apoderarse de tu reino. Tu mejor amigo te traicionó y está esperando para derramar tu sangre. Ya perdiste tu reino, perdiste tu palacio. Ya te quitaron a tus esposas. Ni siquiera puedes ir a adorar a la casa del Señor. ¿Qué estás haciendo, David? David dice, es tiempo de adorar. Es tiempo de adorar. ¿Ves? Hay una canción que me gusta que ponen en la radio. Verdad. Es de un chavo que se llama Torrin Wells. Verdad. Y le presenté la canción a mi esposa. Ella no sabía nada de eso. No, ella llegó a la casa y me la contó a mí. ¿Sí me entiendes? Ella es una bendición para mí. Y la canción se llama Hills and Valleys. Significa que el mismo Dios sigue siendo Dios cuando estás en la cima de la vida. Cuando te va bien, estás bendecido, todo está pagado y todo te sale bien. Pero cuando todo se viene abajo y no bajas la colina caminando, sino que ruedas hacia abajo. Cuando te encuentras de espaldas, mirando hacia arriba y ya no estás en la cima, sino que estás, o más bien, en el valle. Pero el mismo Dios que era el Dios de las colinas, también es el Dios esta noche, Filadelfia, de los valles. Él es el Dios de los lugares altos y es el Dios de los lugares bajos. Te sostiene en las buenas y en las malas, cuando tienes dinero o estás sin un peso, e incluso si estás enfermo. Él puede sostenerte cuando tienes salud. Él es el Dios de las colinas y de los valles. Y la canción nos enseña, y nuestra Biblia nos enseña, y David nos enseña a ser creyentes y cristianos firmes. No somos personas que adoran de vez en cuando. Adoramos todo el tiempo. No adoramos solo cuando hace buen clima. ¿Me entiendes lo que digo? Yo no soy un santo de buen clima.
Adoramos bajo el sol y adoramos bajo la lluvia. Adoramos cuando la iglesia está bendecida y no hay drama. Pero por Dios, también venimos y adoramos cuando hay drama en esta casa. Porque Él es el Dios de las colinas. Y Él es el Dios de los valles. Y es algo que le pasa al corazón de Dios. Cuando Él te ve adorar en el valle, Dios tenga misericordia. Dios, cuando Él te ve adorar, cuando no tienes nada por lo cual adorar en lo natural. Dios mira y dice, ¿qué es ese canto? Ve al cielo, Gabriel, ¿eres tú? Mira arriba, Miguel, suena como tú. No, ese no soy yo. Él creció en los Penthouses y en todas las Beverly Hills. ¿Quién está adorando así? ¿Eres tú, Abraham, porque ya te he bendecido tanto? Job, ¿eres tú? Ya te di 7 veces más. Él sigue mirando alrededor y dice, ¿de dónde viene ese canto? Ya revisé a todos los ángeles y a los santos de siempre. Miro en los edificios altos y en las colinas y digo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa adoración? Y luego mira hacia abajo. Allá abajo, en el valle. Bien abajo, en el valle. Ese santo que perdió a su esposa pero sigue adorando. Ese santo que perdió su trabajo pero sigue adorando. Ese santo que ha pasado por enfermedad pero sigue adorando. Dios dijo, ¿de dónde viene ese canto? Vienes a la iglesia y aplaudes a pesar del dolor. ¿De dónde es eso? Y hay algo más dulce. Sobre un canto que viene del valle. Algo que es mucho más dulce, algo que nuestro Dios ama todavía más, un canto que nace en Getsemaní. De la prensa de olivas. Hay algo dulce ahí en ese canto. Y ahí es donde encontramos a David, amigos, en el valle más grande de su vida. Y él adoró. Ven, cuando tengan oportunidad, busquen esa canción de Torrent Wells. Adelante, descárguenla. Él dice, caminé entre sombras, tú secas mis lágrimas. Sentí el dolor de un corazón roto, he visto días más brillantes. He orado al cielo desde mi lugar más bajo. He tenido bendiciones y me he dado cuenta, Dios, tú das, pero también quitas. Él dice, en las montañas inclinaré mi vida ante aquel que me puso ahí. En el valle levantaré mis ojos hacia aquel que me ve ahí. Cuando estoy de pie en la montaña, no llegué ahí por mí mismo. Pero cuando camino por el valle, sé que no estoy solo. Tú eres el Dios de las colinas y de los valles. David empezó a adorar en este valle. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esta Biblia? Lo hermoso es que podemos encontrar el salmo exacto que David escribió mientras adoraba, mientras huía de Absalón. Si tienes tu Biblia, ve al Salmo 3 y vamos a ir. No llegaré a mi siguiente punto. Iba a hablar de Uzai hoy, pero mejor sigamos con lo de las colinas y valles un momento. Y luego nos vamos a ir de aquí, ¿verdad? El Salmo 3 es lo que David estaba cantando mientras huía de Absalón. Pudo haber sido la misma canción que estaba cantando en esa montaña. Él estaba adorando amigos. ¿Saben? David dice en el Salmo 3, mira lo que dice, el encabezado, un salmo de David. Cuando huyó de Absalón, su hijo.
Señor, cómo han aumentado los que me molestan. ¿Cuántos son los que se levantan contra mí? Mira, aumentan porque Aitofel se unió al equipo. En el versículo 2, muchos son los que dicen de mi alma, no hay para el salvación en Dios. Él dice, Selah. Pausamos y pensamos en eso, como si mi Dios no me fuera a ayudar. David, les digo, más les vale pensar un poco en eso. Versículo 3, al adorar, le dices a Dios quién es Él. Le dices lo que vale. Tú, oh Señor, eres un escudo para mí. Eres mi protector, papá. Si me entiendes lo que digo, tú, mi gloria. Cuando entro, tú me vistes con tu gloria. Tú, mi gloria. Tú eres quien levanta mi cabeza. Cuando estoy avergonzado y derrotado, papá, tú vienes, me consuelas y levantas mi cabeza. Ese es ese canto. Clamé al Señor con mi voz, y Él me escuchó desde su monte santo. Me acosté a dormir y esperaré a que el Señor me sostenga. David, en la adoración, algo cambió. Mira, porque cuando adoras, puede que tu situación no cambie, pero tu espíritu sí cambia. Eso es lo que la adoración hace en nosotros. Nos arregla. Cuando magnificamos a Dios en la adoración, nuestros problemas se ven diminutos. ¿Está bien? Él dice en el versículo 6, no tendré miedo de 10,000 de ellos, porque mi Dios es tan grande, tan fuerte y tan poderoso. Me cercan por todos lados. Levántate, Señor, sálvame, mi Dios. Pues heriste a mis enemigos y quebraste los dientes del impío. La salvación pertenece al Señor. Tu bendición está sobre tu pueblo. Selah. Vamos, dale gloria a Dios por eso. Amén. Sí, no sé para quién era todo esto esta noche. No lo sé, no lo sé. Pero oro para que lo hayas escuchado a Él. Oro para que hayas obtenido algunas herramientas, instrumentos que puedas usar para mover el corazón de tu Dios. Pero para realmente mover su corazón, reconoce y date cuenta que primero tienes que ser un hijo o una hija de Dios. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Tienes que ser salvo. No vengas aquí, recibas esta palabra, te emociones y te vayas de aquí sin ser salvo. Tienes que ser perdonado. Tu nombre tiene que estar en el libro de la vida esta noche. Tienes que estar en ese número. El juicio está cerca. Estamos viviendo en los últimos días. Para algunos, esta podría ser la última oportunidad de hacer las paces con su Creador. ¿Hay alguien aquí? Es tu última oportunidad, la última para escuchar el Evangelio. Ya ha pasado antes. Vienen a la iglesia y luego mueren. No se sabe. No sabemos si al salir de la iglesia el Señor abriría el cielo oriental esta noche. Ve con Dios. ¿Tu sangre aún corre? ¿Hay chance? ¿Cómo le hago? Admite ante Dios, soy un pecador. Sé sincero con Él. No vengas aquí con ese orgullo como si no hubieras hecho nada malo. Entra aquí con vergüenza, con humildad. Y algunos incluso, amén, van a entrar aquí llorando. Pero dile a Dios, lo siento. Créeme. Cree en su muerte, su sepultura y su resurrección.
Luego pídeselo. Dices, Señor, sálvame, soy un pecador. Y Dios no va a rechazar a ni uno solo. Bellas. ¿Orarías conmigo ahora mismo? Di, Señor, te doy gracias A ti. por las montañas y por los valles. Reconozco ¿Qué soy? un pecador y lo siento. Creo que moriste en la cruz por todos mis pecados. Fuiste sepultado en la tumba. Al tercer día resucitaste. Señor, sálvame. Un pecador y ayúdame. Caminar contigo. Aferrarme fuerte sin importar por lo que pase. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, dale gloria a Dios.